¿Por qué para demostrar su hombría necesitan agarrarse a golpes? ¿Cómo diablos le hacen para comer como cavernícolas sin engordar tanto como nosotras? ¿Por qué siempre quieren que les mandemos fotos desnudas? ¿Por qué nos intentan ligar sabiendo que tenemos novio? ¿Por qué algunos se atreven a decir te amo a tan solo 2 días de haber iniciado una relación? ¿Por qué son tan distraídos y nunca ponen atención? ¿Por qué dedican las mismas canciones a todas sus novias? ¿Por qué se obsesionan tanto cuando termina una relación y se obsesionan con no dejarnos ser felices con un nuevo chico? ¿Por qué diablos no entienden que la ropa sucia no debe ir tirada por toda la casa? ¿Cuándo será el día que por fin le atinen a la taza del baño cuando hacen pipí? ¿Por qué se la pasan agarrándose allá abajo incluso enfrente de personas que no conocen? ¿Por qué no pueden aceptar? Eso y mucho más no lo tendremos aquí, pero sí tendremos temas para todos, entre amigos, porque todos somos Irene. Comenzamos. Vamos a empezar. Oigan, después de prácticamente toda la cuarentena de no estar aquí, estoy el día de hoy con ustedes y pues muy contenta, muy nerviosa porque sabía que algo iba a pasar, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y antes que cualquier cosa quiero agradecer a RK por aguantarme prácticamente 3 meses sin programa, pero la verdad es que adaptarse a todo lo que uno tiene que hacer, al trabajo, la escuela virtual, bueno, ha sido todo un rollo. Pero ahí nos hemos mantenido en el programa de los All Geek Team, que por cierto ya devuelvo el programa al club de Toby. Ya esta semana, bueno, la semana antepasada, fue el último programa en el que voy a estar con los All Geek Team, que son, ya saben, mi querido Napo, Gus, Cisneros y Julio Sandoval. Entonces ya les devuelvo su programa porque ahora vamos a empezar un nuevo proyecto que seguramente ya habrán visto por ahí, que se llama Mujeres Juntas, porque por ahí dicen que mujeres juntas ni difuntas, y vamos a comprobar esa teoría. Vamos a estar juntas mi querida Jos Garzón, Sandy Bracho, y a las 3 nos van a estar viendo en algo totalmente diferente, porque Jos no va a estar hablando de ángeles ni va a dar mensajitos, mi querida Sandy Bracho no nos va a dar terapia virtual, y pues yo seguiré diciendo tonterías. O sea, básicamente yo me mantengo en el mismo mood, pero ahora vamos a estar alternando programas. Una vez vamos a estar los jueves a las 6 las mujeres con este programa de Mujeres Juntas. Después va a estar el programa mixto, donde ahora sí que el All Geek Team, todos los nuevos integrantes de RK y las Mujeres Juntas vamos a estar tratando de hacer un programa entre todos. Ya somos 10, me parece, entonces no somos 10, somos menos, pero vamos a estar todos juntos. Entonces, si antes entre 5 nos hacíamos bolas, yo no quiero saber qué va a pasar, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Y después a la siguiente semana van a estar los All Geek Team solitos. Entonces ya los voy a dejar en paz. Les agradezco muchísimo que me hayan aguantado ahí tanto tiempo, y pues bueno, ahora empezando otras cositas. Y bueno, pues finalmente no les voy a contar qué es lo que he hecho en estos meses, pero sí, bueno, vienen muchísimos cambios en muchos sentidos. Julio va a ser un mes súper importante, de muchos cambios, muchas decisiones, muchas cosas, y esperemos que todo salga bien. Y el día de hoy estoy retomando este programa con un pequeño giro, porque pues ya tenemos una super experta que es mi querida Sandy Bracho, que va a estar hablando ahora sí de manera profesional y seria de los temas de todos los días. Y entonces pues yo con qué desfachatez iba a poder hablar de esto. Entonces vamos a estar manejando diferentes temas, y el día de hoy quería empezar con un formato de platicarles las pocas series que logro ver y que realmente son pues en muchas de las ocasiones las series que causan como revuelo en algún momento, y después pues se las voy a comentar.
En esta ocasión voy a estar hablando de una serie mexicana, y es importante recalcar, es una serie mexicana que habla de un tema que fue muy polémico y sigue siendo muy polémico porque involucra la muerte de una niña, y siempre eso va a ser un tema difícil. Pero independientemente de que pueda ser un tema difícil, pues lo más complicado fue la manera en que se manejó en la realidad y en la serie. Entonces, el día de hoy es Historia de un crimen, y el título original es Historia de un crimen, la búsqueda, pero aquí le vamos a poner Historia de un crimen, la expectativa. ¿Qué es lo que pasó con este caso? Bueno, este caso seguramente todos ya lo han escuchado, es el caso de la niña Paulette, que sus papás le decían Paulette, pero bueno, es de la niña Paulette Guevara Fara. Esta niña que es una niña que nació con una serie de problemas, fue una niña prematura, fue una niña que tuvo algunas dificultades, que tenía pocas posibilidades de vivir, y bueno, que finalmente sobrevivió y que quedó con algunos problemas físicos a raíz de su nacimiento prematuro. Vivía con una familia de muy buena posición social en una zona muy importante, bueno, no muy importante, sino más bien de mucho dinero aquí en México. Y cuando ella tenía 4 años, muere de manera. Todo lo que sucede después es realmente lo que llama la atención del caso. Y 10 años después, Netflix hace una serie que desde el principio fue considerada, por eso lo llamo la expectativa, desde el principio. Estuve buscando yo si en algún momento Netflix dijo que era una serie de investigación, si iban a resolver ellos el crimen, si ellos tenían las respuestas. Jamás dijeron eso. Netflix dijo, vamos a hacer una serie, y en esta serie los actores, bueno, para empezar, bueno, cuando sale ya la promoción de esta serie, yo en general los casos de crímenes me gusta verlos porque me gusta ver como cuál es la motivación, cómo se llevan los procesos judiciales, cómo se llevan los juicios y todo este rollo. Cosa extraña porque no me gusta ver películas de terror, o sea, el terror ficticio no me gusta, pero el terror real como que es lo mío, ¿no? Entonces, cuando sale esta serie o cuando la anuncian, la verdad es que me dio gusto saber que la iban a sacar, y justamente no por la expectativa de van a resolver el crimen, porque pues, obviamente no iba a pasar, sino porque pues para ver de qué manera manejaban toda esta situación. Después empecé a ver el reparto y dije, ay, esto empieza a ponerse un poco complicado, porque entre los actores hay actores de Backdoor, que es un canal, es un canal en Facebook y supongo que en YouTube y todo eso, que hacen comedia, una comedia muy particular. Entre ellos está Verónica Nava y Memo Villegas, el famoso comandante Harina, que se hizo súper famoso. Entonces ya de ahí empieza a decir uno, ok, vamos a ver, o sea, aunque el personaje de Memo Villegas no es un personaje principal, pero pues sí, uno de los personajes principales está hecho por una comediante, ¿no? Entonces está como complicado el asunto. Después Regina Blandón y finalmente Darío Yazbek, que salió en La Casa de las Flores, que era Julián, si no mal recuerdo. Y entonces empieza uno a pensar, ok, ¿qué giro va a dar este asunto? ¿Qué extraño giro va a suceder? Y pues efectivamente se sale esta serie, y cuando la empiezo a ver, yo empecé a tener sentimientos encontrados, porque yo no sabía si estaba viendo Desperate Housewives o La Casa de las Flores o Backdoor. Finalmente, ¿no? La entrada es muy particular, es como muy con el sello de Netflix. Y bueno, empieza la serie y cuando ves los títulos de los capítulos, nuevamente dices, esto va a tomar un giro extraño. Pero cuando recuerdas el caso, te das cuenta que no es un giro tan extraño. Pero bueno, empieza la serie, obviamente,
contando la historia de y lo voy a decir así, del asesinato de esta niña, porque al final no le puedo decir de otra forma, es el asesinato de esta niña. Y empiezas a ver estos toques como de comedia, pero como de comedia rara, o sea, tratando de hacer una especie de humor negro. Ellos lo manejan como una sátira, y pues sí, o sea, finalmente todo este caso es un caso, sin faltar el respeto a nadie, pues es un caso de humor negro, es una sátira totalmente increíble, ¿no? Y bueno, ¿cómo empieza el caso y cómo empieza la serie? Bueno, es el caso de unas niñas que viven técnicamente con sus papás. Les decía, una de las niñas tiene una discapacidad y el punto es que acuestan a las niñas después de un viaje y al día siguiente desaparece la niña. Y entonces te empiezan a contar cómo se empieza a dar toda la historia, y de verdad, si tú no conocías el caso, empezarías a decir, qué mal hecha está esta historia. O sea, para empezar, como una niña que tiene una discapacidad, que no es libre de moverse, desaparece así de pum, ¿no? Y como lo dijo su mamá en una entrevista, como si Harry Potter lo hubiera, o sea, como si fuera obra de Harry Potter, ¿no? Estas son las cosas que empiezan a tornarse como en una mala broma, ¿no? Como todo este caso empieza a tornarse como una mala broma. Entonces, justamente el primer capítulo, llamado Harry Potter, no entienden cómo desapareció la niña. Y lo que empieza a ser más angustiante es que tú ves en la serie la actitud de una mamá alejada, distante, que realmente pues es como si se lo hubiera dicho la chica del aseo, porque la chica del aseo es la nana es la que descubre que esta niña no está. Y empiezas a ver cómo se empieza a dar la situación y empiezas a no creer lo que está pasando. Cuando la gente ve este caso, se empieza a preguntar qué habría hecho yo, o por lo menos eso me pasó por la mente. ¿Qué habría hecho yo si un día llego a la recámara de mi hija y mi hija no está? Y salgo y pregunto, ¿alguien ha visto a la niña? No, ¿cómo nadie ha visto a la niña, no? Yo creo que en ese momento me vuelvo absoluta y completamente loca. Cosa que no pasó en el caso real, ¿no? Y bueno, empieza toda una serie de situaciones en donde primero los papás salen a buscar a la niña. Oye, ¿tú la viste? No, yo no la vi. Ah, ¿tú la viste? No, yo tampoco la vi. La empiezan medio a buscar, o sea, como si fuera el gato de la familia que se salió por la ventana, y pues déjalo ahí a ver, regresar. No hablan a la policía, tardan muchísimo tiempo en empezarse a mover a realmente buscarla. Las que realmente la buscan son las nanas. No quiero hacer un resumen del caso, sino quiero llegar al punto de, empieza uno a ver la serie y te empiezas a sentir un tanto ofendido. Y te empiezas a sentir ofendido porque conforme va avanzando la serie te vas dando cuenta que no está nada alejado de la realidad. Es importante decir que Netflix lo primero que te pone es que es una serie basada en hechos reales. Eso quiere decir que se toman las licencias literarias que ellos crean convenientes para poder desarrollar la historia. O sea, no es una investigación. Los hechos generales, y ellos le van metiendo ahí de su cosecha para que quede bonita la serie, ¿no? Entonces, esta es la primera expectativa que la gente tuvo. He oído críticas que dicen que esperaban más de la serie. Y entonces me parece absurdo decir que esperaban más de la serie cuando de quien deberían de haber esperado más era de la Procuraduría, ¿no? O que fue una falta de respeto la serie, cuando la falta de respeto se cometió en el momento de la investigación. Pero bueno, aquí es donde yo empiezo a pensar, bueno, y a relacionarlo con la vida y decir, bueno, ¿cómo creamos expectativas sobre algo
que se presenta, en este caso en la televisión, ¿no? Entonces, les digo, se empieza a desarrollar la historia y empezamos a ver cómo el influyentismo en México provoca que todas las autoridades se muevan para buscar a una niña, cómo todas las autoridades dejan pasar todas las pruebas que incriminen a incluso los papás de esta niña, y cómo toda la realidad se fue ajustando para dar un resultado, ¿no? Les decía, bueno, sucede que se pierde la niña, todos la empiezan a buscar, llega a la procuraduría, la empieza a buscar y, oiga, ¿dónde se perdió? Pues en el cuarto, a ver, vamos al cuarto. No, pues no, aquí no está. Pues yo creo que buscaron con los ojos cerrados o no sé a quién mandaron, porque pues nunca encuentran nada, no hay evidencia de nada, no hay indicios de absolutamente un secuestro, un robo, nada. Y desde ese momento empiezan todas las omisiones por parte de la justicia o de la Procuraduría, en ese caso del Estado de México. Esto sucedió en el Estado de México. ¿Por qué? Porque, pues de entrada, señora, pues, o sea, es investigar a la familia, cómo está, cuáles son otras salidas, o sea, empiezan a hacer una serie de cosas. Y ahí se conectó mi querida Sandy Bracho y dice que a ella sí le gustó. Les digo, entonces empiezan a suceder una serie de cosas que uno, de verdad, yo cuando la veía decía, como les comentaba, yo ya había visto el caso muchas veces, he visto cientos de videos, porque literal cientos de videos del caso, y aún así me parecía imposible ver una situación tan delicada que es la muerte de una niña, y cómo en este caso ni en la serie, ni para la Procuraduría, ni para los papás, ni para la familia, lo más importante era la niña. Aquí, este caso, lo más importante para todos era que todos salieran bien librados. Lo último en la lista era lo que le pasó a esta niña, ¿no? Entonces, les decía que, bueno, el caso al final, cualquier mexicano lo conoce y sabe que al final la niña mágicamente apareció en el pie de la cama, muerta obviamente, con varios días de haber muerto. Y les decía, cómo la expectativa, dice Sandy que a ella le sirvió para recordar cosas. La verdad ya no me acordaba y no estaba tan pequeña. Sí, no, es que aparte, ¿sabes qué? Yo creo que la mente trata de evitar esas cosas, ¿no? Porque dices, no puede ser, es un caso totalmente real. Les decía, al final la niña aparece muerta, encajada en su cama, una cama que se extendió, una cama en la que se sentaron no sé cuántas personas, una cama en donde durmieron personas. Y como les decía, donde lo más triste y lo más desesperante es que lo menos importante en cualquier perspectiva que le pongas al caso era la niña. Al final también todos lo que discuten y lo que hablan de esta serie es cómo es posible que se armó todo este teatro en México y no pasó nada, ¿no? Y entonces se quejan de la Procuraduría, se quejan de todo mundo, pero creo que aquí hay unas cosas importantes acerca del caso y quiero hablar sobre eso sobre las expectativas, les decía, ¿no? Nosotros creo que hacemos expectativas hablando específicamente de este caso, de qué debería de haber pasado con la mamá, cómo debería de haber reaccionado la mamá, ¿no? Y entonces uno se pone en el papel de mamá y dice, desde el momento en que desaparece mi hija yo me vuelvo loca, o sea, completamente loca, salgo a buscarla, corro, grito, no sé, te vuelves completamente loca, cosa que no pasó, ¿no? O sea, mi expectativa es, la mamá debe de estar destrozada, no pasó, ¿no? El papá, igual,
totalmente desapegado, totalmente de, bueno, pues si le encuentran, qué padre, ¿no? Eso se va viendo en la serie, ¿no? Así de, híjole, pues sí se perdió, qué mala onda, ¿no? Y entonces uno empieza con un sentimiento de frustración, porque tú estás esperando, y así pasa en la vida, tú estás esperando la reacción de la otra persona así de desgarrándose las vestiduras, ¿no? Uno tiene expectativas de, dice mi querida Sandy, dice, en la que entrevistaron a la mamá y Lili Telles perdió hasta su trabajo por eso. Como muchos otros teatros y muchos otros casos que se quedará así y ya, no pasó algo. Y sí, efectivamente, mi querida Sandy, la mamá estaba muy tranquila y puedes entender hasta cierto punto un nivel de tranquilidad o un nivel de tratar de mantenerte cuerdo, pero no a esos niveles. Y el papá igual. Y entonces ahí es donde empiezas a decir algo que no está bien. Tu instinto, que creo que eso tiene que ver también con las expectativas. Cuando uno tiene expectativas sobre algo, uno tiene que empezarle a meter el instinto. Y tu instinto te empieza a decir, nah, esto no está bien. Aquí hay algo raro. No, porque no puede ser que, por ejemplo, las nanas, que eran las que las cuidaban, estuvieran mucho más afectadas por la situación que los propios padres y que la propia familia, ¿no? El abuelo también se ve ahí y con la cantidad de dinero que tenían, podían haber movido cielo, mar y tierra. Si ahorita al final platicamos si la base del caso no hubiera sido lo que muchos pensamos que pasó, ¿no? Después está la amiga. Ahí aparece una amiga que se llama Amanda de la Rosa. Y entonces la expectativa de la amiga es que la amiga ayude, que la amiga esté apoyando, ¿no? O sea, pues si está ahí metida es porque va a ayudar. Si no, pues váyase para su casa, usted no está estorbando aquí. Y no, realmente al final lo que hizo fue sacar provecho de la situación en un intento de protagonizar, sacó un libro, algo que para cualquier, creo yo, que para cualquier mente, pues está totalmente fuera de contexto. O sea, ¿por qué vas a publicar y por qué vas a entrometerte en la vida de alguien que quieres? Porque aparte era una amiga de toda la vida, ¿no? Entonces, lejos de estar en pues apoyo, pues si tú quieres silencioso y reservado, tomar un protagonismo impresionante, ¿no? Les decía, Cómo todas estas expectativas se van rompiendo. Uno espera que la policía, que la procuraduría haga su trabajo, y como madre uno presionaría para que hiciera su trabajo, ¿no? Y en este caso parecía que ellos lo que buscaban era que, o sea, sí búsquenla, pero no la busquen tanto, ¿no? Porque no vaya a ser que sí vayan a encontrar algo, ¿no? Y cómo no hay un reclamo y pues sí, una presión, ¿no? Teniendo tanto apoyo de la sociedad, porque yo me acuerdo que en esa época era todo el día, incluso yo me acuerdo que había programas donde había mediums contactando a Paulette, había programas de chismes hablando de Paulette, o sea, de los pocos casos que yo he visto en México, en los que, Ventaneando, en los que los programas matutinos dedicaban secciones a este caso. O sea, la sociedad estaba más preocupada por encontrar a la niña que los papás, ¿no? Noticieros, todo el día era Paulette, en todos lados la veías, Manta, todo el tiempo la veías, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a ver cómo va avanzando, te empiezas a dar cuenta que a veces los intereses que hay en medio de las situaciones son más importantes. Vuelvo a lo mismo, todo esto era más importante que encontrar a la niña, o sea, era todo el espectáculo que se generó alrededor. Y sí, como dice Sandy, al principio sí quiso ayudar, pero después ella misma se dio cuenta que estaba raro el asunto y al final pues se echó agua a su molino. Sí, la amiga, ¿no? Al parecer al principio quería ayudar y después ya dijo, ay no, pues esto puede ser algo importante, ¿no? Pero cómo se empieza a torcer y a tergiversar toda la situación
que ya nada más cada quien era, pues a ver qué sacaba, ¿no? Tanto políticos como programas de televisión, como la misma familia, ¿no? Les decía, al final, cuando empieza uno a ver cómo se empieza a desenredar la situación y que ves declaraciones tan absurdas como una mamá que diga, ay, pues es que ya creo que a mi hija se la lleva un ovni. O, ay, pues al fin tengo otra hija. Pues si ya no regresa Paulette, pues ya tengo otra hija. Entonces empieza a decir, no, esto no puede ser posible. O sea, cualquier persona medianamente sana dice, esto no es posible. Aquí hay algo raro. Y en la serie tratan de poner a la mamá en una posición de a ella la quieren linchar, a ella le quieren echar la culpa. Y yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que cuando está la vida de tu hijo por medio, o sea, el punto es, si ella ya sabía, si ella estuvo involucrada en la muerte de su hija, si ella sabía que el papá la mató, que es una de las teorías, bueno, las teorías sobre la muerte de esta niña son, 1, los papás estaban divorciados, la mamá ya tenía un amante con el que se había ido de vacaciones ese fin de semana. El papá llega, deja a las niñas, se va a un departamento que estaba en el mismo edificio y el amante regresa en la noche a quedarse con la mamá. Cuando llega, bueno, amanece, el papá entra al departamento, el amante se va al cuarto de Paulette y Paulette empieza a hacer ruido y él la cubre para evitar que haga ruido y en ese momento se le pasa la mano y la mata. Y una de las evidencias que se descarta, bueno, no que se descarta, más bien que una de las muchas evidencias que no tomaron en cuenta es que la ventana del baño de la niña que daba a un patio estaba abierta. Entonces, esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que el papá tenía deudas de juego. Esta teoría me acuerdo que salió hace muchísimos años. El papá tenía deudas de juego. Ellos eran judío-libaneses. El papá tenía deudas de juego y entonces ya la familia ya no tenía cómo pagar, era un desmadre. Y entonces ahí hay dos vertientes. Una, que la niña tenía un seguro y que, bueno, lo hicieron para poder cobrar este seguro y salir de las deudas. Y la otra es que ellos fingen un secuestro y al momento de todo el movimiento y de llevan a la niña a otro departamento, ahí surge una tercera teoría, que una enfermera cuidaba a esta niña en el otro departamento, pero bueno, se la llevan al otro departamento y en lo mismo, en el momento de estar tratando de callarla para que ella estuviera tranquila, se les pasa la mano y la matan. Esas son como las... la otra teoría es que ellos fingen un secuestro para que juntar el dinero del rescate, o sea, un autosecuestro, básicamente, para juntar el dinero del rescate y con eso recuperarse económicamente ellos. Pues por donde la vean, yo no encuentro una teoría en la que no estén involucrados los papás. O sea, le puede uno buscar por donde sea, en todas están involucrados los papás. Ahora les decía, ¿dónde es donde aquí pierde y da un giro como súper extraño? En que, como, hola Carlita del Ángel, también me da muchísimo gusto, qué bueno que estés aquí, aunque sea tardecito. ¿Dónde empieza a torcerse todo? Bueno, no, torcido estaba todo el caso, pero bueno, ¿dónde es donde empieza la indignación y donde empieza, y donde creo que de repente nos perdemos? Por un lado les decía, la serie marca o trata de llevar el tema hacia que quieren involucrar a la mamá y la mamá no está al tanto de la situación, ¿no? Y tratan, incluso hay en las investigaciones momentos en los que ellos se echan la culpa, ¿no? Él le dice a la mamá, yo te las entregué vivas, y la mamá le dice, tú sabes en dónde, él sabe en dónde está la niña, ¿no? O sea, es un echarse la bolita de tú, sí, pero tú sabes, sí, pero tú también sabes, y pues si los dos sabemos, ¿quién va a echar de cabeza a quién? O sea, ¿sí me explico? O sea, es esta parte de, güey, de cualquier forma,
creo que cualquier ser humano, y yo lo digo así, si yo hubiera sido su mamá, pues que se hunda. O sea, si fue él, desde el momento uno, que se hunda. O sea, que nos carga a todos la fregada, pero tratas de llevar a las últimas consecuencias y que haya y que haya justicia al final. Suena muy trillado, pero que haya justicia, ¿no? Entonces, les digo, en la serie tratan como de ponerla a ella en una posición de víctima, de es que a ella la quieren linchar, es que a ella la familia de él la quiere hundir. Y, ok, lo entiendo, es una posición que no me parece del todo real, porque ella también podría haber dicho, lo siento mucho, yo voy a hablar y pues si me han de matar, pues aquí nos vamos a dar un pinche agarrón entre todos, creo yo. Por un lado, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que sucede es que la gente esperaba, en el caso particular y en el caso de la serie, por un lado, obviamente es lógico que esperes que la Procuraduría resuelva el caso y que te dé una conclusión real y que no esconda o que no manipule toda la evidencia para decir, ups, se enredó en las sábanas y se murió. Y que entonces como sociedad digas, güey, ¿qué onda? Pero deja tú como sociedad. Los papás, oye, no me puedes dar esa respuesta. No, es que nada cuadra, es que no está bien. Entonces ahí es donde empieza a pensar, ahí hay algo más. Y les digo, la cuestión es que no hay una congruencia en la asignación de responsabilidades. O sea, ¿cómo como familia puedes dejar un caso así? Ah, bueno, sí, estaba atorada en las sábanas, ya se murió. Ah, mal, entiérrenla. Y hace muy poco tiempo, hace 3 años, incineran el cuerpo, ¿no? Para que ya, de una vez, no vaya a ser que a alguien se le ocurra sacar a esa niña y vayamos a tener problemas, ¿no? Entonces, creo que la parte importante del asunto no es la serie. La serie fue hecha para entretener. Cuando dejemos de pensar que la televisión nos va a resolver la vida, que, ay, he oído comentarios de, es que no aportó nada nuevo la serie. Pues no, porque no era su chamba. Hasta donde sé, Netflix no es la Procuraduría, ¿no? Para empezar, Netflix no dijo, fíjense que vamos a hacer un documental en donde vamos a sacar la verdad del caso Polet. No, tampoco dijo eso. 3, Netflix hizo una serie para entretener, para recordar un caso que a lo mejor les pareció interesante, que dijeron, bueno, pues podemos sacar una buena tajada, y lo hicieron, porque al crear toda esta controversia, decir, se burlaron del caso, hicieron lo que quisieron con la historia, fue una falta de respeto. Ellos no mostraron más que la realidad. Eso fue lo que pasó. Así de absurdo como se ve en la serie, así pasó. Háganse para donde quieran. Lo único que hizo Netflix fue que puso unos actores que no sé si eso te daba, como les decía al principio, no sé si eso te daba como un camino de hacia dónde iba la serie. Pero lo único que hizo fue recrear un caso, ponerle algunas cositas que hicieran más entretenida y menos densa la situación, porque, perdón, es un caso espantoso. ¿Y por qué esperamos que Netflix haga algo que no hizo la Procuraduría? Recordemos que años después, Peña Nieto fue presidente, Bas estuvo en el CISEN, todos tuvieron un cargo público después. ¿Por qué esperamos que una serie resuelva o nos dé luz o haga justicia social? Porque por ahí una crítica decía, lo menos que esperábamos es que nos diera justicia social. Pues no, hijo, o sea, la neta es que no. Una apreciación muy estúpida. Cuando
estos funcionarios, lo correcto hubiera sido que todos hubieran sido destituidos y que ninguno siguiera en ningún cargo público. Y fueron cargos de, bueno, en el caso de la presidencia, y que jaló a todos sus cuates que estaban en ese momento trabajando en el caso, él llegó a presidente y ese hombre fue elegido. Entonces, ¿por qué nos quejamos con Netflix de que su serie es lo que sea? O sea, puedes decir es mala, es burda, son malas las actuaciones, la escenografía era espantosa, parecía La Rosa de Guadalupe, la fotografía estaba horrible, todo eso lo puedes decir, pero no puedes hablar de que por qué Netflix no aportó nada nuevo al caso, pues porque no es su chamba, señores. Entonces, mientras sigamos teniendo esas expectativas sobre la televisión, que nos van a resolver la vida, que nos van a cambiar el mundo, que nos van a hacer un mejor país, pues estamos jodidos. Creo que lo importante es, dice Sandy, yo creo que la mamá sabía que la familia de él tenía contactos arriba y mejor no hizo olas. Estuve leyendo y la mamá ha seguido demandando al papá, la procuraduría, y nada más no prosigue algo. Sí, fíjate que la mamá ha seguido demandando por daño moral y ella lo que quiere es una lana, ¿no? O sea, realmente ella ya no pide ni justicia, ni yo quiero que sigan. No, ella dice, yo quiero una lana porque a mí me afectaron, porque a mí me acusaron, porque dijeron que yo había sido, porque me dijeron que era una prostituta, que hasta en la serie se lo dicen, se lo dicen, ¿no? Y ella apela al daño moral, ¿no? No apela a, volvemos a lo mismo, la menos importante, y no lo digo yo, creo que se refleja claramente en la realidad, la menos importante del caso era Paulette. Si no eran todos los que obtuvieron un beneficio secundario a esta situación, ¿no? Entonces, creo yo que, y hablando de las expectativas, cuando nosotros fijamos estas expectativas irreales, primera porque sabemos en el país que vivimos, ¿no? Entonces, si yo fijé una expectativa en que la Procuraduría iba a resolver algo, mal hecho. Segunda, si mi expectativa era que Netflix fuera el salvador de Paulette, de su memoria, mal hecho. Porque la vida no funciona así. Porque sabemos nuestra realidad y aún así ponemos la vara súper alta. Entonces, ¿a quién? Obviamente a quien en su momento debería de haber seguido hasta las últimas consecuencias, su familia, porque al final ellos eran los que necesitaban saber la verdad, ellos eran los que necesitaban justicia, si este caso hubiera sido diferente, ¿no? Si no todo apuntara a que fue un asesinato. Entonces, quienes hubieran tenido que hacer esto y ya de una manera indirecta apoyar esta petición o esta exigencia de justicia, pues tendrá que haber sido la familia. Para mí, simple y sencillamente, pues la serie fue entretenida. Es una serie que me enganchó después de mucho tiempo que ninguna serie me había enganchado. Bueno, solo Betty la Fea, de la cual hablaré la siguiente semana. Estuvo entretenida. Es una serie que te estampa contra la realidad y contra lo absurdo y que te hace decir, no, sí estamos bien cabrones, o sea, sí está cañón este asunto, sí, México es un país totalmente irreal, donde pasan cosas que nadie se podría haber imaginado, y terminas dándote cuenta que la única forma de que las cosas cambien es cambiar nuestras expectativas y cambiar nuestras prioridades y cambiar nuestra visión y dejar de pensar que los demás nos van a resolver la vida o que la tele nos va a resolver la vida, ¿no? Es una serie más basada en hechos reales que contó una historia totalmente absurda, totalmente burda, y que seguimos todos creando teorías sobre lo que pasó. Ahora pienso, como buenos mexicanos, ningún chileno se embona. Entonces, si Netflix hubiera dicho, bueno, vamos a desarrollar las diferentes teorías
basadas en el caso Paulette. Y entonces desarrollan todo esto que les he contado, que son algunas de las teorías que hay, ¿no? Hubieran dicho, bueno, ¿y en qué basa sus investigaciones? ¿Y a él cómo le consta? O sea, ¿está diciendo que la mamá fue la asesina? ¿Está diciendo que el papá es asesino? O sea, no les hubieran dado gusto con nada. O sea, siendo honestos en este sentido estricto, si Netflix hubiera sacado sus teorías y sus conjeturas y decir, bueno, nosotros creemos al final que fue esto lo que pasó, como buen mexicano y como buen mexicano viendo una creación mexicana, por así decirlo, íbamos a decir, sí, claro, pues se sacaron de la manga todo eso. A ver, ¿les consta? ¿Estuvieron ahí? Ellos vieron, levantaron la sábana, vieron el colchón. Entonces al final esta serie iba a terminar siendo lo que fue como una explosión que duró una semana, porque se habló una semana otra vez del caso Paulette y se acabó. Fue un buen negocio, supongo, para Netflix, porque les digo, sí, una semana se habló totalmente de la serie, ya después ya nadie se acordó de eso y finalmente logró su cometido. Entonces, ¿qué nos queda de reflexión? Aprendan a entender lo que están viendo en la tele. Aprendan a no crear expectativas de la nada. Si es una serie, es una serie. Si es basada en hechos reales, quiere decir que la mitad se lo sacaron de la manga. Este caso se acabó. Este caso se acabó hace 10 años. Y no va a pasar nada. Si a su familia no le interesó continuar con este caso, no se claven. O sea, es un caso súper triste y es nefasto que le haya tenido que pasar a una niña. Y es nefasto que contemos con este servicio, esta procuración de justicia en este país. Sí, claramente. Pero pues ni los de Netflix tienen la culpa, ni el pobre ni la pobre Regina Blandón, ni Darío Yazbek, no tienen la culpa. Si critican su actuación y la fotografía, está bien, eso está bien, está padre. Pero o sea, hay que tomarse esas cosas con un poquito más de o sea, para eso son, ¿no? Para entretener les funcionó y qué bueno, lo supieron hacer. Y bueno, así es como el día de hoy voy a acabar a tiempo este programa. Les quería contar sobre esta serie. Si les gusta, es una serie que te deja con un mal sabor de boca por el caso en sí. ¿Vale la pena verla? Pues si no tiene nada más que hacer, vale la pena verla. Como para agregar algo más de información a lo que ya existe y como para terminar de ponerle caras a algunas personas, para conocer y para entender que las cosas con dinero y con influencia se mueven, para terminarlo de entender y verlo cruda y fríamente. Vale la pena, pues ya tienen Netflix, o sea, no como para que paguen Netflix para verla, ¿verdad? Pero sí como para, pues si ya la tienen ahí, pues ya, píquenle y se van a entretener más o menos 5 horas. Pero nada más. Eso es lo que resultó ser esta serie de historias de un crimen, La Búsqueda. Y pues de La Búsqueda, pues no la buscaron mucho, déjenme decirles. Pero bueno, al final, después de un apagón, encontraron la verdad, entre comillas. Y bueno, les decía, la siguiente semana quiero platicar de 2 series que me han llamado mucho la atención. Son series súper vistas. Bueno, una es una novela y la otra es una serie, pues sí, en donde después de verlas muchas veces y de reírme muchas veces, y igual sin tomarlas en serio ni nada por el estilo, pero son 2 series que nos dejan ver cómo hablamos de muchas cosas. O sea, hablamos de
el feminismo y hablamos de el respeto a los derechos de las mujeres y la libertad y entonces y todo eso. Y a pesar de eso, a pesar de eso nos siguen gustando series como o novelas como Yo soy Betty la Fea y como La Niñera. Son dos series que si uno les rasca tantito, tampoco me voy a poner filosófica ni nada, pero vamos a ver cómo idealizamos que durante años que duraron, porque Betty la Fea creo que duró 2 años y La Niñera duró 5 o 6 de temporadas, una cosa así, cómo idealizamos el amor. Es una serie, no voy a decir mucho, pero tiene que ver con cómo estas dos mujeres fueron vapuleadas, ignoradas, agredidas, pisoteadas, pero al final, como buenos latinos, amamos el final en donde la pobre muchacha, la pobre muchacha y la fea muchacha, me dé mucha risa cuando lo esté contando porque es muy interesante el fenómeno que sucede en las novelas. No voy a hablar de psicología, voy a hablar de mi opinión sobre el romanticismo en las series. Entonces, si no la han visto, véanse un resumen, porque Betty la Fea son 350 capítulos, entonces es una pinche eternidad. Yo me tardé todo lo que lleva la cuarentena me tardé en verla, y La Niñera también son como pinche 1000 capítulos, pero si a alguien le interesa oír hablar sobre el romanticismo entre comillas en las series, pues de eso vamos a estar platicando la siguiente semana si todo sale bien. Y no me queda más que darle las gracias a quienes se conectaron, gracias por oír mis tonterías. Nada más es para sacar aquí un ratito de estrés, y quiero que escuchen todos los programas porque ya tenemos un chorro de programas aquí en RKA. Ya tenemos a un papá que habla de sus experiencias. No les voy a decir todos los programas, ¿ok? Solo les voy a contar así, levecita la cosa. Ya tenemos a mi querida Sandy Bracho en la parte de la psicología, a mi querida Jos Garzón con Los Ángeles y todo el mundo espiritual. Tenemos al Doc que habla de su experiencia de ser papá. Tenemos a Juancito que nos habla de libros. Tenemos obviamente a Gus y a Napo con su RK al aire. Tenemos a Cisneros que ya cambió, ya no habla de emprendimiento, ya habla de la vida y del amor. Y mi querido Julio Sandoval que ahora anda en entrevistas. Entonces vean todos los programas prácticamente. Ay, mi querido Osvaldo, el Pelambres, que ya según va también a regresar. Escúchenos, si no tienen nada que hacer, estamos en Spotify, ahí pueden meterse a RK Radio, bajar los programas, y mientras trapean y barren y cocinan o trabajan en esta cuarentena, escuchen nuestras cosas. Es estar hablando así, es como estar oyendo hablar así a tu comadre. Entonces espero que se la pasen súper bien. ¿Qué onda, Cisneros? Carlita del Ángel, sí fueron 2 series muy buenas, largas, pero estuvieron muy bien hechas. Sí, son 2. Tengo ahí, son muy divertidas y son de un humor, es muy importante, porque vamos a platicar de eso también, de cómo era el humor hacia las mujeres, o cómo era el trato, o cómo se manejaban las cosas hacia las mujeres hace 10 años. No, creo que Betty la Fea tiene 15 años, una cosa así, y La Niñera también creo que tiene 15 años. Entonces es bien interesante ver cómo se maneja en ese momento el humor, el romance, y cómo esta parte del empoderamiento femenino era como bien raro, ¿no? Pero lo vamos a platicar la siguiente semana. Y recuerden, todo lo dicho aquí es plena responsabilidad mía. No soy ni psicóloga ni terapeuta, soy una simple mortal platicando con ustedes. Y les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho, sobre todo a la gente de todos mis compañeritos de RKA. Y me da mucho gusto haber regresado.
Espero que nos mantengamos así. Y si no, le vamos a hacer como el Pelambres. Vamos a hacer temporadas de 10 programas y luego descansamos. No sé qué va a pasar, pero bueno, la siguiente semana platicamos. Si les gustó, pues si quieren compártanlo. Y si no, no, hagan lo que quieran. Hagan en su vida lo que quieran. Y cuídense mucho, eso sí. Cuídense mucho. Porque no queremos perder audiencia, muchachos. Y los queremos bien. Entonces, cuídense, les mando un beso, les mando un abrazo. Nos vemos el jueves. Programa mixto de All Geek Team. Vamos a ver qué sucede ese día. Va a ser un verdadero desastre. Pero bueno, yo me voy. Les mando un beso, un abrazo. Gracias, Cisneros. Gracias, Carlita del Ángel. Gracias, mi querida Sandy Bracho. Son una amor. Cuídense mucho. Los quiero. Bye, bye. Esta es la programación de RKA Radio. Lunes, Urbanidades, 12 de la tarde. Platicando con Cisneros, 10 de la noche. Martes, Entre Amigos, porque todos somos Irene, 8 de la noche. Es super padre vivir, 9:30 de la noche. Miércoles, Me lo dijo un angelito, 11 de la mañana. Cotorriendo, 8 de la noche. Jueves, alternando, All Geek Team, OGTs, Mujeres Juntas y OGTs versus Mujeres Juntas, 6 de la tarde. Mente Perfecta, 9 de la noche. Viernes, El Pelambres de noche, 8 de la noche. Sábado, Los Cassettes de Napo, 12 de la tarde. Crónicas de un bibliotecario tartamudo, 1 de la tarde. Entrevisteando, 7 de la noche. Noches RKA, 10 de la noche. Domingo RKA al aire, 9 de la noche. Esta es la programación de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido.